Vamos a continuar, ya tenemos participantes que han ingresado, así que podemos continuar con lo que ha sido nuestra sesión la semana pasada. Ya hemos hecho un repaso que es muy importante poder tener presente, porque lo que viene a continuación está ligado íntimamente a todo lo que hemos estado hablando, ¿verdad? La semana pasada. ¿Se acuerdan que compartimos un video casi al final sobre la importancia de la intimidad y cuándo empieza la intimidad de la mamá con el bebé? Y es el momento ya de la gestación, del embarazo, donde el primer lazo más fuerte de intimidad se da con los hijos es precisamente en esa etapa, ¿no? Todos recordamos el video, ¿verdad? Lisette se los compartió. Entonces, ahora vamos a ver la parte de la intimidad de la madre con los hijos en las diferentes etapas. Los seres humanos tenemos diferentes etapas de desarrollo, desde el momento de la concepción hasta el momento de la vejez, ¿verdad? Hay dos etapas, yo diría, primordiales, en las dos primeras o tres primeras etapas, que son la de la concepción, embarazo, la del nacimiento y la de la infancia, donde verdaderamente la madre establece y fortalece esos lazos de intimidad. Y esto inicia precisamente cuando existe el contacto físico. Una vez que la mamá tiene al bebecito en los brazos, ahí empieza a tener un contacto que queda después del cordón umbilical marcado como algo que el mundo lo llama el sexto sentido, ¿no? Y por eso las personas dicen que las mamás sentimos lo que nuestros hijos pueden estar sintiendo, pasando aún a la distancia, y por más adultos que ellos sean, las mamás en nuestro corazón sabemos, sentimos. ¿No les ha pasado eso? Que nosotros podemos sentir, saber, la gente dice son premoniciones, pero no, es esa intimidad que Dios ha hecho que desarrollemos con nuestros hijos, lo que nos hace ser perceptibles a lo largo del tiempo de sus mismas emociones, de sus mismos sentimientos, ¿no? Ese lazo de intimidad otorga al hijo una protección. El hecho de que el niño conozca la intimidad con la madre, se siente protegido, y ese sentido de protección es lo que le permite a lo largo ya de la infancia y la niñez desarrollar lo que se llama la seguridad. Entonces, cuando nosotros vemos personas ya adultas inseguras, con seguridad que ha habido una etapa entre el nacimiento y la niñez en que probablemente ha habido una ruptura o no ha habido intimidad, eso que le da el sentido de protección al niño. Y de ahí viene el tema de la inseguridad, entre otras cosas, ¿no? Esta etapa de la intimidad, además, define los sentimientos de nuestros hijos. Ustedes saben que los seres humanos somos seres tripartitos. Tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. El alma es donde se desarrolla precisamente toda la parte emocional del ser humano a través de lo que son los sentimientos y las emociones. Entonces, esos sentimientos perfilan en el ser humano la personalidad de nuestros hijos. Entonces, cuanto más intimidad nosotros tenemos con los hijos, ellos se sienten con sus sentimientos más definidos a partir de la protección que sienten, que no es una protección que obstruye su desarrollo, sino más bien una protección que infunde seguridad. Entonces, sentimentalmente, ellos pueden ser personas que definen sus sentimientos con más madurez. Esta intimidad es indistinta si es varón o si es mujer. La intimidad de la madre con los hijos en la repercusión ya del desarrollo siempre es la misma. ¿Se acuerdan que hemos visto también la importancia de la intimidad en las diferentes etapas a través precisamente del desarrollo que se da en la parte del cerebro, en esa partecita muy chiquitita que se llama hipocampo, que es la parte que conforme los niños van desarrollando, van despertando ciertas destrezas como la atención, la concentración, el aprendizaje, la madurez emocional y la memoria.
Y esto está relacionado precisamente a otra partecita muy pequeñita del cerebro que se llama amígdala, que es lo que aumenta la actividad del hipocampo. ¿Y qué hace que esta parte del cerebro se desarrolle, se active? Precisamente el hecho de poder tener intimidad con los hijos, de brindar seguridad, de brindar protección. Entonces, un niño que vive, que primero ha sido concebido en matrimonio, bajo bendición, que ha sido deseado, que ha sido esperado, que ha sido amado, bien recibido, y que durante su infancia y su niñez ha desarrollado toda esta parte de seguridad y se ha sentido parte de la familia, ha sentido un círculo, un núcleo familiar fortalecido, pues es un niño que difícilmente va a tener problemas en el desarrollo del aprendizaje, de la concentración, de la atención. Va a demostrar una madurez emocional, sus sentimientos van a estar más acentuados, no va a tener problemas de memoria. A diferencia de los niñitos que carecen de cuidados parentales, a diferencia de los niñitos que se crían por muchos factores con la abuelita o con una persona que nosotros contratamos para el cuidado o en una guardería, o niñitos, por ejemplo, que son abandonados por papá y por mamá y que se crían en hogares estatales, ¿no? Entonces, ustedes van a poder notar esa diferencia y ahí es donde nosotros como papás tenemos que reforzar la importancia de que las mamás, las mujeres, nuestras hijas mujercitas y nosotras como mujeres debemos ser madres presentes. Yo entiendo que el sistema de este mundo ha invertido los roles, los papeles y lo que busca actualmente es la destrucción de la familia y a través de la destrucción de la familia lo que pretenden es aniquilar precisamente esta etapa vital del crecimiento de nuestros hijos, del desarrollo, para luego poder el sistema atrapar a nuestros hijos y poder adoctrinarlos y bueno, hacer todas las barbaridades que hoy por hoy estamos viendo y escuchando. Entonces, qué importante es que mamás que tenemos hijas jóvenes, hijas ya en edad de matrimonio, aquí hay solteras, hay mamás que ya tienen nietos de repente o hijos grandes, pues hablemos con nuestros hijos de la importancia de que nuestras hijas desarrollen, aprendan a desarrollar esa intimidad con los hijos. Siempre va a haber casos y casos, pero pidamos a Dios sabiduría para poder cumplir ese rol primario que Dios nos ha otorgado. Fíjense ustedes cómo ahora impacta la intimidad de la madre durante la infancia. Habíamos dicho que es muy importante y vital impartir intimidad en el vientre y el momento del nacimiento, pero ¿qué pasa en la infancia? Durante la infancia, cuando nosotros desarrollamos ese estado de intimidad a través de todo lo que vimos la semana pasada, el lenguaje corporal y tantos otros aspectos que desarrollamos, esa intimidad lo que hace es brindar protección. Un niño que se sabe protegido, un niño que se sabe amado, es un niño que tiene seguridad de lo que es seguridad de sus sentimientos. Por lo tanto, su intimidad afirma el género masculino. Miren qué importante es esto. Cuando nosotros estamos librando una batalla en este momento con este tema de la ideología de género, donde y hasta con leyes están permitiendo que los pequeñitos elijan su sexo, somos los padres los responsables y sobre todo las madres de definir y de afirmar el género masculino a través de la intimidad. ¿Por qué? Porque precisamente hay cierto tipo de hormonas que se van desarrollando evidentemente en cierta etapa ya más de niño para jovencito, pero que predispone, no se olviden que todo tiene memoria y todo lo que los niños reciben en una etapa en la que ellos además ya pueden tener memoria de las cosas, en la que ellos muchas veces pueden ya razonar muchas situaciones, estamos marcando nosotros
su vida y estamos determinando y afirmando ese género que Dios les ha entregado, sobre todo a los varoncitos. Ahora, ¿cómo impacta la intimidad en la niña? El desarrollo hormonal de la mujercita es un tanto diferente al del varoncito. Sin embargo, existen 4 tipos de hormonas que son las que permiten que tanto el niño como la niña puedan desarrollar ciertas características a partir de una etapa en la que está terminando su niñez y están comenzando ya a entrar a una etapa en que quieren ser, pero todavía no son ni hombrecito ni mujercita. Sin embargo, ellos ya se sienten, ¿no? Y empiezan a despertar ciertos instintos que son naturales, que papá y mamá, sobre todo mamá, tiene que estar alerta. Entonces, hay una hormona especial que es la hormona del crecimiento. Esto funciona en el varoncito y en la mujercita. Y esa hormona del crecimiento es la que le permite el desarrollo físico y todos estos cambios naturales que van teniendo tanto varón como mujer. Hay otra hormona que es el estrógeno, que sirve para el desarrollo sexual. La hormona de la progesterona, que le permite la preparación del embarazo a la mujercita y también tiene que ver con el desarrollo sexual. Y la testosterona, que determina la conducta sexual, que puede ser atrevida o impulsiva, dependiendo cómo el niño está desarrollando en ese ambiente familiar esta etapa de su vida. Entonces, lo que las madres debemos entender y conocer, sobre todo en nuestras niñas, es ese ciclo de transición que están viviendo. Las mujeres empezamos un proceso de menstruación cuando estamos pasando la etapa de niña a mujer, y esta etapa de menstruación puede darse incluso a los 9 años. La primera menstruación se llama menarca. Entonces, las mamás tenemos que hablar con nuestras hijas al respecto, tenemos que prepararlas, aunque en colegio ya les hablan, pero conforme estamos viendo la degeneración que hay en las currículas escolares, somos nosotras las responsables de enseñarles, de explicarles que este proceso es algo normal, pero también hay que enseñarles y hay que explicarles que a partir de la menstruación la mujercita está lista ya para concebir. Es muy importante que los papás, sobre todo las mamás, podamos hablar de esto con nuestras hijas. Tenemos que entender que un ciclo menstrual normalmente tiene 28 días, aunque algunas niñas pueden tener ciclos de más días, otras de menos días, que entendemos que hasta los 14 años esto puede ser normal. Pero si esos ciclos de más o menos días se mantienen después de los 14 años, hay que acudir al médico, hay que hacer una cita, hay que consultar, porque esto puede ser un desorden hormonal y todo a tiempo tiene solución. Otra cosa que es importante que las mamás entendamos es que durante los primeros 14 días los estrógenos y la progesterona están muy altas. Entonces, esto hace que las niñas se sientan bien. Estamos hablando antes de la menstruación, o sea, o de pasar la menstruación los primeros 14 días. Existe una conexión con la parte emocional y sentimental que hace que las mujercitas se sientan bien, vigorosas, se vean bonitas, tengan mucha energía, se sientan más seguras, ¿no? Entonces están impulsivas para tener un mejor apetito, pero hay que entender también que pasados estos 14 días, cuando ya el cuerpo se prepara para el siguiente ciclo menstrual, de repente las mujercitas pueden tener una etapa de entrar al proceso ya de depresión, de mal humor. ¿Por qué? Porque es parte precisamente de ese ciclo hormonal. Entonces, el comportamiento va cambiando de acuerdo a la etapa de esos 28 días. Durante la adolescencia, entonces, las hijas, las mamás tenemos que tener esa conexión en el proceso de transición, explicarles el por qué existe el desarrollo
fisiológico, el desarrollo de los senos, el crecimiento de los vellos púbicos, de los vellos axilares, el acné, que es muy común en mujercitas y en varoncitos, y entender también que este proceso hormonal determina el comportamiento emocional de nuestros hijos, ¿no? En el proceso de la transformación de niña a mujer, nosotros tenemos que ver también que esto implica una crisis neurológica traumática muchas veces, ¿no? Hay casos en que hay niñas que tienen un desarrollo físico mayor a otras. Me ha pasado con mi hija mayor, el desarrollo de senos fuera de lo normal, un crecimiento acelerado, y esto puede ocasionar ciertos traumas, ¿no? Ciertos complejos que si no son tratados a tiempo, a la larga van a tener consecuencias. Hay que entender que los adolescentes son vulnerables emocional y físicamente por esa misma transición. Entonces, si la mamá no está presente, si la mamá no ha hecho una conexión íntima desde el principio, desde la lactancia, desde la infancia, desde la niñez, difícilmente va a poder llegar en esta etapa y poder entender a sus hijas, o va a poder lograr que ellas abran el corazón para que le expliquen qué es lo que está pasando, qué es lo que están sintiendo. Entonces, ojo con esto, es aquí donde las chicas se vuelven vulnerables y es aquí donde aparecen, ¿no?, los enamoraditos, los que van a solucionar el problema, y entonces ocurren muchas cosas que no quisiéramos, ¿verdad? Ese proceso de transformación de niña a mujer tiene que ser informado, les decía, ¿no? Los cambios físicos, emocionales tienen que ser hablados, tienen que ser explicados. Y esta es una oportunidad maravillosa para conectarnos con nuestras hijas, porque es cuando estamos creando, haciendo una nueva conexión íntima con ellas, ¿no? Es donde nosotros las mamás, de ser las mamás que cuidábamos, las mamás que cambiábamos, que alimentábamos, pasamos a ser las mamás, no cómplices, pero sí las mamás que les damos el oído, y desde el momento que nosotros les abrimos esta etapa de educación, esta etapa de conexión con la información, estamos logrando que ellas puedan abrirnos también su corazón, ¿no? De que ellas entiendan que pueden acudir primero a nosotras antes de acudir a cualquiera afuera, y con el riesgo de que les den la información equivocada. Las investigaciones dicen que si tienes una buena conexión con tu hija entre los 8 y los 13 años, esto te ayudará cuando presenten cambios de comportamiento posteriormente. Es decir, cuando entran a la adolescencia, a partir de los 15, 16 años, que realmente se vuelve una etapa complicada si no hubo esta conexión. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Claro? Bien. Otros cambios trascendentales, decíamos, se producen en la conexión hormonal entre el cerebro y el funcionamiento mismo de las hormonas, ¿no? Hay un tema muy importante acá que son las estimulaciones ambientales, los estímulos externos. Es una etapa, si ustedes se acuerdan, los que están desde el principio con nosotros, en cada etapa cuenta, se hablaba de esta etapa crítica, que es la etapa de la adolescencia, ¿no? Más o menos cuando ya la mujercita se hace, está pasando de ser niña a mujer, donde el rol externo, es decir, el entorno, los amiguitos, empiezan a jugar un rol determinante en la formación de nuestros hijos. Y esto puede hacer ciertas reconexiones y circuitos cerebrales y pueden afectar su personalidad genética. Entonces, estas estimulaciones ambientales pueden alterar el correcto desarrollo de nuestras hijas. Aquí hay un ejemplo, ¿no? El abuso sexual, por ejemplo, esto es fatal, esto marca de por vida, verdaderamente genera un trauma, no solamente emocional, sino que altera toda la parte genética de la personalidad, de los sentimientos de la mujercita. Entonces, por eso es muy importante estar siempre al pendiente, siempre al cuidado de lo que está ocurriendo, de su entorno, de los amigos, de las amiguitas, ¿no?
se define esa personalidad genética que ella ha heredado de papá y de mamá. Es cuando más se afina en esta etapa. Ocurre ese desarrollo cerebral donde se afirma todo lo que hemos visto en la primera etapa a través del funcionamiento, ¿se acuerdan de estas partes específicas del cerebro? Existe el crecimiento en las conexiones frontales de la corteza cerebral, es decir, la parte de la materia gris de los 10 a los 12 años ocurre esto y hace que los niños se vuelvan capaces de asumir nuevas habilidades, conocimientos, conceptos abstractos. Es una etapa en la que se define sus habilidades a través del conocimiento y la práctica. Entonces, es la etapa en que empieza también la curiosidad, ¿no? De querer saber qué es lo que pasa. Por eso los papás debemos estar informados, debemos tener el conocimiento y usar el lenguaje correcto para dar las respuestas correctas y la información. Bien, vamos a compartir este video que resume todo lo que hemos visto hasta este momento. Las hormonas son mensajeros químicos que viajan por el torrente sanguíneo, es decir, son sustancias químicas que el cuerpo fabrica y regulan gran parte de nuestras funciones. Las hormonas sexuales provocan cambios físicos y emocionales durante la pubertad. En las mujeres, la pubertad ocurre entre los 9 y 15 años y en los hombres entre los 10 y 17 años. En esta etapa, en las mujeres, la hipófisis o pituitaria le manda una señal a los ovarios para que produzcan las hormonas estrógeno y progesterona, y en los hombres, esta señal llega a los testículos para que produzcan la hormona testosterona. En las mujeres, el estrógeno y progesterona provocan el desarrollo de los senos, acumulación de grasa, crecimiento de las caderas, voz más aguda y aparición del periodo menstrual. Y en los hombres, la testosterona provoca el desarrollo de sus genitales, crecimiento de la musculatura, voz más gruesa, aparición de vello facial y la eyaculación. No olvidemos que tanto en hombres como mujeres se presenta el aumento de la estatura, aparición de vello en las axilas y el pubis, cambio en el olor del sudor y el acné. Bien, ¿alguien quiere compartir algo al respecto? Hacer tal vez alguna consulta antes de que pasemos a ver la otra parte del desarrollo o el comportamiento hormonal y en los varoncitos. ¿Está todo claro? Sí, yo. Bien. A ver, ¿alguien quiere Bien. compartir? Sí, quisiera documentarme más al respecto o sea, tengo un hijo de 10 años y pareciera que tuviera inclusive un poco más de edad de la forma que él piensa, ¿no? Em, pero sé que ya está entrando, él está en el periodo de preadolescente y me gustaría, ¿no? Cuando ya él empiece todas estas características que acaba de mencionar el video, cuando se lleguen a presentar, tener una información correcta, tener una respuesta correcta, así como usted mismo mencionó. Y yo de verdad, en estos momentos, no, yo no la tengo que ser sincera y me gustaría documentarme más. No sé si tendría un libro que me pueda recomendar, porque yo quiero estar preparada, sobre todo en esos periodos de eyaculación, pues, para ser sincera, Ujú. que Sí, no le vamos tengo. a buscar. Sí, adelante, Natalie. Sí, porque yo, con respecto a las mujeres, a las damas, a las damitas, es mucho más fácil, hay muchísima información al respecto, pero con los hombres pareciera que fuese un tabú. No se habla mucho acerca de la eyaculación. Entonces, mamá es bueno, mamá es malo, ¿qué hago? ¿Cómo entonces puedo expresar eso? O sea, todo ese tipo de cosas, yo necesito una respuesta para él y sí me gustaría documentarme más. Entonces, bueno, Ujú. quería escuchar al respecto.
Ok, esta parte que viene a continuación va a ayudar un poquito, Natalie, pero vamos a buscar una bibliografía acorde para esto específicamente. A mí me parece muy importante porque es verdad, las mamás tenemos la facilidad de hablar con la mujercita al respecto, pero no siempre con el varoncito. Y es verdad, el tema de la eyaculación es algo que se toca muy poco. Muchas gracias por abrirnos el corazón, querida Natalie. ¿Alguien más? ¿Todo claro? Ok, entonces continuemos. Bien, con el video entonces hemos refrescado un poquito y hemos aclarado el tema de cómo funcionan estas hormonas, ¿no? En tanto en el varoncito como en la mujercita y el funcionamiento que cada una de ellas tiene. De ahí la importancia también de consultar con un médico en esta etapa específica de crecimiento de nuestros hijos, porque vienen los desórdenes hormonales y muchas veces es o por la falta de ejercicio, que algunos necesitan más que otros, o por la mala alimentación, o porque algunos, los seres humanos somos muy distintos, cada uno somos muy distintos. Entre hijo e hija, o entre las mismas hijas o los mismos hijos, hay diferencias, ¿no? Entonces, es muy importante entender eso y hacernos ayudar, buscar la ayuda de profesionales que nos orienten en la correcta alimentación, en la parte de desarrollo físico, de ejercicios, de deportes que nuestros hijos pueden hacer, que es lo más recomendable. ¿Cómo impacta la intimidad de la mamá con el niño? Lo que Natalie nos decía, a los 10 años la mayoría de los niños están en su mejor momento, ¿no? Es decir, son todavía tiernos, amorosos, obedientes, cooperan mucho, pero cuando empiezan los 11 años comienzan a ponerse con un carácter distinto, empiezan los cambios de carácter y ese tiene que ser una primera sintomatología para entender que hay determinada hormona en nuestros hijos que está cambiando, ¿verdad? Entonces se ponen irritables, gruñones, irritan a la mamá, se burlan de sus hermanos, tratan de llevar las reglas al límite, se ponen desobedientes. Entonces como que se ponen en una etapa un tanto complicada, chinchi decimos nosotros acá. Esto significa que la hormona masculina, la testosterona, ha empezado a fluir y que llega la adolescencia. O sea, ya nos está avisando que están entrando en una etapa de adolescencia. Entonces, la testosterona es la que causa el comportamiento agresivo que se combina con el estrés. Entonces, ¿qué necesita ese niño? Necesita un desahogo, ¿no? No necesariamente que lo pongamos en regla, que lo castiguemos, que lo encerremos, ¿qué es lo que normalmente los papás hacen? Tenemos que entender que lo que ese niño necesita es un desahogo, un deporte, donde poder canalizar toda esa energía que la testosterona está empezando a fluir en él. La testosterona también es responsable del comportamiento competitivo, ruidoso, energético, impulsivo y les hace tomar riesgos, actitudes que no son normales en los niños adolescentes, ¿no? Y eso es otra alerta para los papás, porque cuando la mamá ha tenido una buena conexión de intimidad, ha desarrollado una intimidad desde la primera fase de la infancia, desde la lactancia con el niño, esto no le va a ser tan difícil como que cuando no hubo esa conexión. Entonces, la testosterona se convierte en esa hormona que empieza a generar todos esos cambios en el niño cuando pasa a ser adolescente. Si continuamos hablando, involucrándolo en las reuniones de familia, le tenemos que dar la oportunidad que nuestro hijo interactúe, dirige el tiempo con nosotros, compartir más con nuestros hijos. Eso es muy importante. Ahora, ¿qué pasa si el papá no está presente? ¿Qué pasa si es solo la mamá la que de repente está criando? ¿Qué pasa si el papá no está, viaja mucho, o la mamá es sola, o es divorciada, o es viuda, o es mamá soltera? Es importante buscar una figura de un varón de confianza que nos ayude con esta etapa, que pueda ayudarnos a hablar con el hijo varón. A veces el varón, por la misma condición
de género se siente más identificado con el varón y puede abrirle el corazón al varón. Entonces, es importante que ustedes busquen esa ayuda si el papá no está presente para dar esta orientación juntamente con ustedes al hijo, ¿no? Si ustedes se sienten limitadas de repente por conocimiento o por vergüenza, ¿no? Como mujer, que yo escuchaba a muchas mamás decir, no, yo tengo vergüenza hablar con mi hijo varón de estas cosas. Mi mamá, por ejemplo, ella viuda, cuando quedó viuda cuando éramos muy chicos, y bueno, cuando mi hermano empezó con esta etapa, pues ella se vio en serios problemas, ¿no? Porque ella no podía generar esa conexión con él. Entonces, qué importante es que busquemos nosotros una figura masculina que nos ayude en esta etapa para poder sobrellevar y sobre todo para poder orientar de la manera correcta al varoncito. ¿Qué otros aspectos son importantes y que tenemos que conocer? El deseo sexual, si bien a los 11 años empieza la testosterona, este trabajo, debemos conocer y entender que el jovencito entre los 16 y los 18 años es donde empieza a elevar más su deseo sexual. Entonces es cuando él necesita conocer las consecuencias, ¿no? De las relaciones prematrimoniales, donde los papás necesitamos afirmar la importancia de la santidad de nuestros hijos y de cómo canalizar todo esto. Empiezan las eyaculaciones precoces. Entonces, son señales que nosotros si no las manejamos a temprana edad, Natalie, estás a tiempo, 10 años, estás a tiempo de manejar esto para que cuando tu hijo llegue a los 16 años, 15, 16 años, él pueda tener un control, un gobierno sobre su cuerpo, entendiendo que esto es normal y que él puede tener el autogobierno, el autocontrol de estas sensaciones y deseos que se despiertan en el varón más que en la mujer. Debemos observar algunas señales que son peligrosas en esta etapa, la depresión, el estrés, el aislarse de la familia, problemas con la escuela, muchas veces problemas con la ley. ¿Pero por qué? Porque precisamente no están pudiendo canalizar estos deseos y la solución no es como en el sistema de este mundo vemos, por lo menos en el entorno donde nosotros vivimos, acá en Bolivia, en Santa Cruz particularmente, ¿no? Donde es alarmante, pero escuchamos hablar a los papás varones y decir, mi hijo está llegando a los 15 años, es tiempo que se haga hombre, y lo llevan a un prostíbulo para que se haga hombre. Eso es la falta de entendimiento y conocimiento, la falta de temor a Dios, pero es lo que está ocurriendo. Entonces, de ahí la importancia que nosotros hablemos con nuestros hijos sobre lo que es la santidad, el autogobierno, el autocontrol, porque les repito, el no poder satisfacer ese deseo sexual puede ocasionar en los chicos este tipo de señales peligrosas que pueden ser destructivas posteriormente en el desarrollo de su personalidad. Puede distorsionar todo lo que es la estructura de su personalidad. A los 16 años se convierten en personas a las cuales no nos podemos acercar, sí, porque ha habido un cambio moral, ha habido un cambio de carácter, precisamente porque no hay ese desahogo. Entonces hay que ayudarles a comunicar sus sentimientos. De ahí la importancia de tener la intimidad con los hijos varoncitos. Son etapas que las tenemos que pasar sí en oración, pero también en la búsqueda del conocimiento correcto para poderlos ayudar de la manera correcta. Bien, hasta acá. Me gustaría saber si hay alguna duda o si quieren compartir alguna otra experiencia. ¿Quiénes tienen hijos varoncitos? Pueden levantar la mano, por favor. En No esta tengo. etapa crítica, sobre todo. A ver, ¿quién? Natalie, sí, Natalie, 10 añitos, dijo. Marcia, muy bien. Bueno, Jimenita, pero ya lo tienes hombre hecho y derecho, ¿no? Emily, que no es Emily, ¿me recuerdas tu nombre, Emily? Rosario. Rosario, gracias, Rosario. Bien. ¿Y quiénes tienen hijas mujercitas? Tengo 2 hijos varones, Natalie, wow, uno de 10, Natalie, ¿qué edad tiene el otro? Que yo he visto un jovencito por ahí hace rato en la pantalla.
Josafat, tienes una niña de 9 años, muy bien. Cumplió ahorita 11 años, el mayor, y el El pequeño mayor. tiene 4 años. Wow. Y ojo que el de 11 puede ser una influencia muy fuerte para el de 4. Demasiado. Él quiere copiar Ajá, todo lo del mayor. sí, sí, Todo, todo. exacto. Porque es su referente. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Por eso es que me Rosario, afinco más con el primero, a sí, sí, sí. De enseñarle. hecho, tienes que trabajar mucho con el primero Sí, y hablar con el más pequeñito y muchas veces hacerle entender que muchas situaciones, conductas son propias de una edad que no le corresponden al pequeñito. Entonces tienes que saber dialogar por separado y juntos con ellos, ¿no? Qué importante eso. Gracias, querida Natalie. Josafat tiene un varón de 25 y una de 19. Wow. Bueno, el de 25 ya pasó la etapa crítica, Rosario, y la de 19 pues ya es una mujercita. Sin embargo, hay que estar permanentemente con ellos, ¿no? Pero para quienes tienen hijas pequeñas, qué importante es que ustedes, e hijos pequeños, qué importante es que ustedes, papás y mamás, se informen. Qué importante que busquen ayuda profesional en el desarrollo fisiológico, biológico, psicológico, emocional de sus hijos. Qué importante que lean libros sobre toda esta parte del desarrollo hormonal, cómo influye, tomando en cuenta que somos seres extraordinariamente únicos, por lo tanto la reacción de un hijo jamás va a ser la misma que de otro hijo. Isabel dice tiene un hijo de 6 años, pues ya que empezar a prepararse, Isabel, ¿no? Franco y Marianela tienen 3 hijas, 26, 27 y 10 años. ¡Wow! La de 10 años es mujercita, Franco y Marianela. Como dijo, pues, disculpen la pregunta. Si la de 10 es la más pequeñita, la de 10 años, ¿es varón o es mujer? Es niña Es también. Son 3 niña. niñas. 3 mujeres. Oh, son 3 niños, 3 Sí, yo princesas. tenía Qué una lindo. pregunta. Sí, adelante. Bueno, estaba leyendo allí de la época entre 16 y 18 años, ¿no? Que pareciera no si es solamente los varoncitos o también las niñas que tienen el mayor deseo sexual. ¿Cómo podríamos explicarles a ellos, porque pareciera así como algo así que, bueno, que una injusticia, ¿no? A esa edad, que tienen el mayor deseo, pero sabemos que no están preparados, emocionalmente para, empezar a tener lo que Dios no ha dado todavía que está reservado para el matrimonio. Entonces, bueno, en mi sabiduría humana yo pensaría que bueno, que es una parte de preparación para el cuerpo, pero no es para usarlo, ¿no? Que yo esté preparando todas estas partes para que la persona esté en capacidad de cuando sea adulto lo pueda hacer. No sé si estoy equivocado. No, no estás equivocado, Franco, pero hay una parte muy importante en la palabra del Señor que dice que los padres somos los responsables de guiar a nuestros hijos, de enseñarlos, de instruirles en sus caminos. Entonces, qué importante es que desde muy pequeños les demos esta instrucción relacionada a todo lo que es el autogobierno, el gobierno que Dios nos dio al hombre. Aunque ellos sean muy pequeñitos, ellos pueden comprender con las palabras correctas de acorde a su edad, pero hacerles entender también que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, el cuerpo tiene que ser cuidado porque es algo con lo que nosotros glorificamos a Dios, que cuando los hijos llegan a una etapa de estos 16, 18 años, sobre todo los varoncitos y también las mujercitas, qué importante es hablarles también de las consecuencias, no solamente de lo que implica una relación sexual. Si ustedes me permiten 3 minutos, yo quiero compartirles esta enseñanza que es muy importante, ¿no?
La palabra del Señor dice en Génesis que el hombre conoció a la mujer y se hizo una sola carne. Esto está hablando de la relación sexual, ¿verdad? Entonces, una sola carne es indivisible. Yo siempre cuando enseño digo es como un puré de papas, ¿no? Cuando nosotros tenemos las papas separadas y las cocinamos separadas, las podemos identificar por su tamaño, por su color. Pero cuando las hacemos puré, las aplastamos y las mezclamos, es imposible decir, esta era la papa más grande, esta era la más amarillita, esta era... No, es imposible. Eso es lo que ocurre en una relación sexual. Entonces, existe una ligación almática fusionada a través del sexo en la que el hombre transmite a la mujer por la eyaculación todo lo que hay en él y viceversa. Entonces, cuando la mujer o el varón han tenido relaciones sexuales antes del matrimonio, esa relación almática ha hecho que queden partes del alma de la otra persona en uno y viceversa. Entonces nuestra alma se ha fragmentado. Y cuando llegamos al matrimonio con un alma fragmentada, es muy complicado porque ahí empiezan los graves problemas y le echamos la culpa siempre todo a lo espiritual, cuando en realidad nosotros dentro de nuestro ser tenemos muchas partes de otra o de otras personas, ¿verdad? Que están actuando en nosotros. Entonces, no solamente es el riesgo de los contagios, de las enfermedades o de quedar embarazados, sino también de toda esta parte almática que después va a influir grandemente en la relación matrimonial. Entonces, muy importante hablar con los hijos de esto, enseñarles de esta forma, hablarles con claridad, basado siempre en la palabra, ¿no? ¿Para qué? No para generarles miedo ni terror, porque el sexo no tiene que ser ni de terror ni de miedo. El sexo es una bendición cuando estamos bajo la bendición. El sexo está bendecido por Dios. Es más, a través de la relación sexual nosotros concebimos, damos a los hijos, pero todo dentro de lo que Dios ha establecido, ha normado en su ley. Entonces, qué importante es que hablemos esto nosotros con los hijos y sobre todo les enseñemos, ¿no? Yo siempre, a mis hijas siempre les digo, cuidado, que las relaciones sexuales con un muchacho fuera del matrimonio y que tú no lo conoces, que no conoce a Dios, que no tiene temor de Dios, traen un riesgo muy grande en consecuencias almáticas porque no sabemos si ese jovencito ha tenido relaciones sexuales con prostitutas, por ejemplo. Entonces, ese muchacho porta en sí partes fragmentadas del alma. Entonces tiene espíritu de prostitución que le ha transmitido a través de la relación sexual. Y si ese muchacho tiene relación sexual con otra jovencita, pues le está transmitiendo todo eso. No nos olvidemos, una sola carne. Entonces, esto realmente es alarmante. No solamente el hecho del pecado, sino las consecuencias que tiene el pecado. No sé si te he respondido, querido Franco. Sí, claro, ¿no? Esto, por supuesto, lo hemos escuchado, lo difícil es explicarle a un niño de cierta edad esta cosa tan profunda, pero esperamos en Dios, en el Espíritu Santo, de que nos dé la sabiduría suficiente para hacerle llegar esta información y que la pueda ver así. Muchas gracias. Bueno, no, esta información es para un jovencito, para una jovencita. Obviamente para un niño hay que usar el lenguaje adecuado, los ejemplos adecuados. Un niño chiquitito no va a entender todavía esta forma, pero un jovencito ya sí la va a captar muy bien, ¿no? Porque al menos ahora con el internet y con todo lo que ven, no, me alegra. ¿Alguna otra pregunta? Teresita, buenas noches. Buenas Más. noches a todos ustedes. No, agradecerte por el tema porque yo estoy pasando algo similar en casa. Tú sabes la edad de mi hijito, ha cumplido 15 años. Entonces, en esta etapa que él está viviendo, hay momentos que ni ellos mismos se entienden por todo este proceso hormonal y estos cambios que estamos pasando. Y es bueno
instruirse, leer, aprender. Ahorita, gracias a Dios, tenemos las redes en la mano, lo cual nos facilita mucho como papás también, porque muchas veces creemos saber muchas cosas, pero de acuerdo al comportamiento de tu hijo, te das cuenta de que necesitas aprender otras cosas también para poder guiarlo de manera adecuada, ¿no? Y sobre todo ser siempre honestos en este tema que habló Franco hace un ratito, el tema de la sexualidad, que tú también comentaste, porque de acuerdo a la edad hay que orientarlos y para hacer eso hay que ganarse la confianza de ellos desde pequeñitos, porque solo así puedes hablar con franqueza con ellos y poder guiarlos para evitar precisamente ellos caigan en todas estas redes y sean envueltos y llevados por las amistades que tienen mucho peso en su vida a partir de determinada edad, ¿no? Y como tú dices, ellos no quieren que nadie se les acerque y se encierran en su mundo. Entonces, saber llegar a ellos también por esa confianza que vamos desarrollando a lo largo de su vida. Gracias por toda esa enseñanza, de verdad muy valiosa. Gracias. Ah, sí, un gusto. Qué importante, ¿no? Nuevamente, volvemos al principio, la importancia de generar la intimidad desde muy pequeñitos. O sea, que aquellos que tienen papás, mamás que tienen hijos pequeñitos, mamis, ya saben que tienen la oportunidad de generar todavía esos lazos de intimidad con los hijos para que cuando lleguen a estas etapas críticas no sea mucho más fácil. Ahora, claro, un papá o una mamá hace su parte y ya cuando ellos son adultos ya toman su decisión y pues esas son sus decisiones, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte mientras esté en nuestras manos. Natalie, adelante, Natalie. Bueno, con respecto a lo que el comentario de Franco, ¿no? Que había una preocupación en él de cómo poderle enseñar a un niño de cierta edad este tipo de cosas. Y bueno, particularmente yo quería testificar, ¿no? Que yo con mi hijo mayor estoy estudiando los libros de la Biblia, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Primera de Reyes y Segunda de Reyes, que vemos la vida de los reyes, ¿no? Tanto de Judea, sí, de Judea como de Israel. Y cómo eso a mí particularmente ha venido eh, testificando también de lo que ustedes han venido impartiendo, porque inclusive dice que, que el tal tomó el reinado y Dios dice que fue como que tuvo que quitarlo de allí porque fue como el papá hizo inclusive peor aún los pecados que el papá. O sea, como los padres son ejemplos, ¿no? De los hijos y ellos continúan haciendo lo mismo, como ustedes lo explican. Ahora, con respecto a él, este, hemos estado viendo la vida de cada uno de los reyes, como dice, ¿no? Como termina, dice, y a los ojos de Dios fue bueno o fue malo, y como Dios envió inclusive ante un profeta para decirle, mira, te voy a quitar el reinado o te lo voy a extender. O sea, cómo ve las consecuencias de lo que uno hace. Y eso lo he tomado yo como ejemplo para que él mismo inclusive se pueda dar cuenta qué vas a hacer con tu vida porque Dios te está mirando. Entonces, la palabra de Dios es el primer instrumento, ¿no? Para enseñarle a nuestros hijos la santidad y las consecuencias de sus acciones, creo yo, ¿no? Bueno, eso por ahora es lo que estoy haciendo yo, pero sí sé que necesito Excelente. otros instrumentos más, como ya lo había explicado anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo quería acotar. Valiosísimo el aporte. Muchísimas gracias, Natalie. No hay nada mejor que la palabra. No hay nada mejor que la palabra para instruir a nuestros hijos. Y luego ya lo demás vendrá por añadidura. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Si no, vamos entonces cerrando con la actividad. Voy a pedirle a nuestra querida Lisette que pueda compartir la actividad, pero yo también lo voy a hacer porque quiero explicarles. Esta es una actividad, son dos actividades, son distintas a las que hemos hecho hasta hace poco. La primera actividad, perdón, no está acá. Voy a compartirles el manual del participante. Ahí ustedes lo tienen. Sí,
Permítanme un segundito. Y Lisette me está ayudando a compartirles el link de las dos actividades. ¿Por qué no se las hemos puesto juntas? Porque la primera actividad es personal y la van a hacer papá y mamá por separado, o lo pueden hacer juntos si son matrimonio, pero si está solo la mamá o solo el papá, pues háganlo por separado. Después de haber visto estos aspectos más importantes de cómo impartir intimidad con los hijos en las diferentes etapas de su desarrollo, les pedimos que respondan, ¿cómo puedo mejorar la intimidad con mis hijos pequeños, si es que los tienen pequeños? Qué importante es que aquí no busquen del cuadernillo lo que hemos avanzado, sino que de acuerdo a su realidad, a la edad de sus hijos, al contexto, ustedes puedan reflexionar y realmente analizar cómo pueden mejorar. Porque cada papá y cada mamá sabemos las fallas que estamos teniendo, por muchos factores, desconocimiento, tiempo, lo que sea. Entonces, qué importante es enderezar, ¿verdad? Enderezar a tiempo. Así que es importante que ustedes escriban cómo pueden mejorar la intimidad con sus hijos más pequeños. Y la segunda pregunta, ¿cómo puedo mejorar la intimidad con mis hijos adolescentes? Que es muy distinto. Si no hemos tenido un lazo de intimidad o no hemos profundizado la intimidad en la primera etapa, wow, ¿cómo hago en esta segunda etapa? Y es el tiempo de orar y es el tiempo de pedirle dirección a nuestros hijos, cómo podemos lograr ese acercamiento, cómo podemos lograr que ellos nos abran su corazón, que nosotros seamos siempre la primera opción para ellos y no los amigos, no la televisión, no el internet, sino nosotros, sus papás, ¿verdad? Como embajadores de Dios en la tierra para ellos, como sus padres representando a Dios en la tierra para ellos. Esa es la primera actividad y eso tiene un link. Y el segundo, esta tarea es en familia. Papá, mamá, hijos. Pero la que lleva la batuta esta vez es la mamá. Y si están con sus esposos, pónganse de acuerdo. Les estamos pidiendo que realicen una actividad esta semana con cada uno de sus hijos. Y durante esa actividad compartan con sus hijos por separado, con cada uno, sus sueños, sus ideas, sus amigos. Hagan que les abran su corazón y ministren en cada niño, cada niña, cada hijo, el amor de Dios afirmando su identidad. Esta actividad la pueden hacer papá y mamá juntos con cada hijo o lo pueden hacer si están solo las mamás o solo los papás por separado, ¿sí? Y después de realizar esta actividad que se han propuesto, necesitamos que nos la describan y nos compartan su experiencia. Que nos compartan las reacciones de su esposo y de sus hijos. Y en conclusión, ¿qué les ha traído de bueno esta experiencia? Si no hacemos esta actividad, difícilmente vamos a poder vencer los obstáculos que, por lo que he escuchado, varios ya están pasando, ¿no? Varias situaciones de edades críticas, etapas críticas. Entonces, creemos que esta actividad va a ser un impulso para ustedes como familia, como matrimonio, para que puedan llegar a cada hijo por separado. ¿Alguna duda al respecto? Marité, para las personas solas, Liz. por favor, la aclaración. Muy bien, gracias, Liz. Para las personas solas que no tienen hijos, ¿qué les parece si la primera actividad personal la realizan en función a su experiencia? Aclárennos al ladito de su nombre, como algunos lo han hecho, soy soltero, soy soltera, ¿no? Entonces, y no tengo hijos. Entonces, ¿cuál ha sido esa relación que ustedes o esa experiencia que ustedes han tenido con papá y con mamá en la etapa de su infancia, cuando eran pequeños, y en la etapa de su adolescencia, ¿no? Cómo papá y mamá han compartido con ustedes esto. ¿Por qué? Porque es muy importante a partir de su experiencia que ustedes puedan revisar y proyectar cómo harían ustedes como papás cuando les toque ser papás. Les habíamos dicho que el ser humano tiene la tendencia a replicar la forma en que nos han educado, hasta las palabras con las que nos han educado, ¿no? Nosotros repetimos ese patrón de conducta. Entonces, es importante que ustedes escriban y después que escriban cómo
ha sido la intimidad con sus papás desde de pequeños, ustedes revisen y digan, wow, o sea, yo no tuve de repente intimidad con mi mamá o con mi papá, nunca me hablaron de estas cosas. Y a partir de eso reflexionen y digan, ¿cómo yo quisiera criar a mis hijos en esta etapa? Y cuando sean adolescentes, primero yo cuando fui adolescente, no tuve intimidad con papá, con mamá, me hablaron de estas cosas, no me hablaron, descubrí por sí sola esta etapa. Y cómo quisiera hacerlo con mis hijos, ¿no? Y bueno, la segunda actividad en familia no la van a poder hacer, salvo que estén ustedes con sus papás y sean ustedes los que los lleven a hacer esta actividad de intimidad, que ustedes les abran su corazón, pues sería muy bonito si es que están con sus papás acá, ¿no? Hay algunos que sé que viven, por ejemplo, acá en Santa Cruz solos, sus papás están en otra ciudad, pero si los tienen, podemos hacerlo así. ¿Está comprendida la actividad, las actividades? ¿No hay dudas? Yo creo que es un tiempo muy bonito para que podamos compartir, un tiempo muy bonito para que podamos empezar a practicar. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Por aquí, ¿me A escucha? ver. Sí, Marianela. Marianela, adelante, adelante. Ajá. En el caso de la segunda actividad dice que, ajá, con mis hijos adolescentes, en nuestro caso, las mayores ya no son adolescentes, ya son mujeres. Sí. Obviamente allí, ellas no están en esa etapa crítica, ya la superaron, pero ya, por ejemplo, con ellas tenemos un nivel de conversación mucho más amplio, ya de adultas, pues. Vamos a registrarla allí, ¿no? En esa parte donde dice con mis hijos adolescentes, pero entendiendo que ya no son adolescentes, sino mujeres adultas. Y eso sería muy lindo, ¿no? Que ustedes pongan las dos hijas adultas y cuál es el tipo de relación que tienen o cómo pueden afirmar, porque uno piensa que los conoce aún adultos y resulta que vienen grandes sorpresas, porque ellos ya son dueños de sus decisiones y no sabemos, aún conociendo la palabra, habiendo sido fundamentados sobre la palabra, no sabemos cómo ellos van a reaccionar, lo que hay en su corazón muchas veces no conocemos, ¿no? Entonces, qué bonito sería que esa parte la desarrollen con ellas, no importa que sean adultas. ¿Ok? Gracias. Bien, Lisette ha compartido entonces los dos links de las dos actividades. De todas maneras, se las vamos a pasar también al chat. Les pedimos que por favor estas actividades las puedan realizar. Como hay una actividad familiar, les vamos a dar hasta el domingo en la noche para que si ustedes trabajan, tengan el día domingo para que puedan realizar esta práctica de las dinámicas. De verdad que va a ser muy enriquecedor poder escuchar sus testimonios, leer sus testimonios. Bien, si no hay más dudas, entonces voy a pedir ahora sí esta vez a un varón que bendiga este tiempo, que bendiga esta clase, que bendiga las vidas, las familias y todo lo que ha venido al corazón por revelación. Quisiera pedirle a un varón de Dios, tenemos dos en sala, está Franco y no lo veo a Flora y su esposo, Pablo. Pablo. Un varón que quiera hacer esta oración, Pablo o Franco, por favor. Marité, perdón, antes de que Sí, cerremos Liz. con oración, también he pasado el link de la evaluación al guía familiar. Por favor, les ruego que lo puedan llenar, ¿ya? Está la actividad 1, la actividad 2 y el formulario para la evaluación al guía familiar. Eso también, por favor, les encargo que lo puedan llenar. Muchas gracias. Sí, sí, eso es importante. Ese es mi feedback, hermanos, por favor. Bien, ahora sí. A ver, Franco o Pablito, ¿quién va a hacer la oración? Yo abrí el Valiente. micrófono. Adelante. Señor Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, te damos toda la gloria a ti, Señor, te damos las gracias por este tiempo que hemos pasado, Señor, escuchando de tu palabra, escuchando de cosas que debemos de aprender, Señor, como Padre. Te pido, Señor, que nos ayudes en todo tiempo, Espíritu Santo, que puedas, oh Señor, enseñarnos para poder enseñar a nuestros hijos, enseñar, Señor, también a otros padres, Señor,
que están preocupados y necesitados de toda esta información. Te doy las gracias por María Teresa, por Lice, por sus esposos, por su familia, Señor. Gracias, oh Señor, porque tú has puesto en sus corazones, Señor, el deseo de servir, Señor, y de enseñar, Padre. Gracias, oh Señor, por tu maravillosa obra, Señor. Que podamos en este tiempo descansar, Señor, tener la paz, Señor, que tú nos das, la paz que no nos da el mundo, Señor, y poder, oh Señor, tener la palabra de sabiduría, Señor, que necesitamos para poder impartirla a nuestros hijos y a nuestras generaciones. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén.